Sí, bueno, mi formación en el campo de la semiótica, bueno, yo estudié letras, la carrera de grado que hice fue letras, en la Universidad Nacional de Misiones, la Facultad de Humanidades, y la facultad, la particularidad que tiene el plan de estudios, que tuvo y tiene el plan de estudios de esa carrera en la UNAM, es su fuerte impronta semiótica, digamos, ¿no? Es decir, que no, semiótica no es solamente una cátedra de una materia, sino que es casi te diría una perspectiva de trabajo que atraviesa varias áreas y cátedras del plan, sobre todo aquellas que están dedicadas a la cuestión teórica metodológica, pero también, por ejemplo, a las lingüísticas, algo muy llamativo, porque la lingüística y la semiótica generalmente están separadas. Y en nuestro caso, bueno, la lingüística también tiene una fuerte mirada semiótica de lo que tiene que ver con el lenguaje, con los discursos. Entonces mi formación comenzó ahí específicamente cuando cursé, sí, Semiótica 1 con Ana Camblón, que en ese momento era la profesora titular, y descubrí un universo distinto, ¿no? Una forma de ver el mundo, una manera de abordar los discursos sociales, que la verdad que me pareció muy interesante. Entonces, a partir de ahí me fui incorporando a equipos de investigación y a otras actividades relacionadas con la disciplina. Me incorporé al programa de semiótica que está en la Facultad de Humanidades, que también dirige Ana. Entonces se podría decir que esos primeros recorridos que tienen que ver con mi formación de grado fueron el inicio de mi trabajo en el campo. Y luego sí, por supuesto, el programa de semiótica, que es un espacio muy interesante, porque el programa de semiótica de la UNAM reúne a investigadores que vienen desde diferentes disciplinas, ¿no? Las letras, la comunicación social, la educación, la antropología, la psicología, y entonces se constituye como un espacio de trabajo donde diferentes proyectos de investigación abordan objetos de estudios muy diversos, la literatura, los medios de comunicación, problemáticas educativas como la alfabetización, ¿no? Cuestiones vinculadas con las políticas lingüísticas, por ejemplo, con las glotopolíticas en Misiones. Entonces, dentro de ese espacio, muy diverso, como verás, muy heterogéneo, me fui formando en la semiótica. Luego, cursé también, hice la maestría en semiótica discursiva, que se dictaba en el marco del programa de semiótica, y también di el salto hacia el doctorado en semiótica en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba. Entonces, digamos que ese fue un poco el recorrido académico que hice, que siempre, por supuesto, está sostenido por un interés personal por todo lo que tiene que ver con la disciplina. Con una característica, diría yo, que ya se relaciona con el modo en el que Ana Camblón, que es mi maestra, nos transmitió un poco la formación, que es el poner a la semiótica en diálogo con otras disciplinas, ¿no? Es decir, no simplemente pensar la semiótica como una disciplina con sus propias herramientas teóricas y con sus propias herramientas metodológicas, sino poner en diálogo algunos planteos semióticos con planteos que vienen de la filosofía, de la antropología, de la educación, de la sociología, y que tiene que ver, creo yo, con nuestra inserción geopolítica en la frontera, ¿no? Que hace que nos enfrentemos a problemáticas que necesitan abordarse desde una mirada multidisciplinar, ¿no? Que tiene la semiótica como base, pero se pone en diálogo con otros campos, con otras ramas del conocimiento, ¿no? Cierta disposición o predisposición a llevar los planteos y las investigaciones a la comunidad en general. Sobre todo articulando mucho con el sistema educativo provincial, si bien tenemos nuestros roces, nuestros conflictos, pero la transferencia, la salida al campo, el diálogo con los docentes, siempre fue, digamos, un postulado casi ético y político del programa, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ese es un rasgo que nos define un poco a nosotros en la UNAM. Sí. Ana tiene una característica
que la define es una gran generosidad intelectual, ¿no? Es una persona muy generosa intelectualmente, muy preocupada por todo lo que rodea la vida universitaria, es decir, no solamente por transmitir un conocimiento, ¿no? Sino por pensar de qué manera ese conocimiento modifica la vida del otro y de los otros. Eso es un rasgo de sus planteos y de su trabajo. Y entonces esa generosidad, la verdad que aparece ya cuando uno es alumno de ella. Yo la conocí cuando tenía 20 años, en el grado, y bueno, más allá de lo deslumbrante que son sus clases, el énfasis que pone en problemas vinculados con la vida cotidiana y en el contexto en el que vivimos nosotros, hace que uno básicamente se enamore de la disciplina, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la generosidad intelectual de ir formándote en un proceso continuo, eso es una característica que la tiene, un proceso continuo, muy conversado, es decir, vos que leíste los textos sabrás que la conversación es un postulado de sus planteos, pero esa conversación y ese postulado lo lleva a cabo en su trabajo, ¿no? Muy conversado, muy dialogado, muy pensado hacia el futuro, es decir, es una persona que cuando te forma pensando en proyectos a largo plazo, no solamente en coyunturas, pero siempre de una manera muy generosa y con gran sentido del humor. Esa es otra característica, el humor es lo que está presente en nuestro trabajo siempre, ¿no? El humor, la buena predisposición, un clima, digamos, conversador, como le llama ella, y en equipo. Esa es otra característica que define la relación que tenemos con Ana, que es siempre el trabajo en equipo, ¿no? Nunca un trabajo individual o sesgado, sino un trabajo en equipo, ¿no? Somos equipos de trabajo, más allá de que ella sea la cabeza visible con una gran trayectoria intelectual y académica, abre el juego para que opinemos y para que sobre todo propongamos actividades, el trabajo. Entonces, eso aparece ya cuando uno es alumno de ella. Cuando uno es alumno, la conoce como alumno, comienza a formarse de esa manera, tras aprender a trabajar en equipo, en comunidad, claro, como de lo que hablábamos ayer, en comunidad, en diálogo constante, pero con mucha rigurosidad intelectual. Esa es otra característica. En mis estudiantes veo que la semiótica sigue siendo ese lugar donde comienzan a pensarse los discursos de otra manera, que fue lo mismo que me pasó a mí cuando cuando la cursé por primera vez, ¿no? Veo que, bueno, todos los que estudiamos letras un poco tenemos una mirada muy centrada en la literatura, ¿no? En cierta hegemonía de lo literario, y no pensamos las otras discursividades. Y cuando llegan a semiótica se empiezan a pensar esas otras discursividades, esas otras dinámicas de la significación, del sentido. Y me parece que eso es un buen aporte. No sé si luego lograrán en el proceso apropiarse de esas herramientas y esas metodologías que le proponemos, pero creo que ese es un punto de partida interesante que enriquece un poco la lectura de cualquier tipo de signo, sí, claro, de texto, ¿no? Particularmente tiene que ver ya con pensar no solamente un lenguaje, como en este caso exactamente, sino los lenguajes. Los lenguajes, los discursos, los campos de la significación del sentido, las dinámicas y las relaciones, ¿no? Exactamente. Eso creo que es un aporte que intentamos hacer siempre desde las cátedras y que los alumnos comienzan a notar cuando cursan semiótica, reuniendo, como te decía hoy, por ahí planteos que vienen de otras cátedras y que tienen una perspectiva semiótica, ¿no? Eso sucede bastante. Creo que hay ahí una relación con un conocimiento que es muy productiva, ¿no?